Bueno, este es otro de los podcasts que vamos a hacer con Silvana Bonella. El podcast que vamos a hacer hoy tiene que ver con qué puede hacer la cuántica en mi vida cotidiana. ¿Sí? La física y mecánica cuántica tiene nombres que suenan a ciencia difícil, pero que podemos utilizarlas en la vida cotidiana muy fácilmente y aplicarlas para resolver los problemas actuales. Entonces, primero le damos la bienvenida. Hola, Silvana. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Bien, Muchas todo. gracias por ayudarme a hacer esta presentación. Y me parecía muy importante porque había gente que tenía dudas, que por ahí se siente cohibida a preguntar, y entonces, bueno, estaba bueno hacer un podcast explicando básicamente Sí, lo que es. porque realmente muchas personas cuando ya escuchan la palabra ya se asustan y les parece que se trata de algo muy lejano, muy de científicos que están metidos en un laboratorio, y en verdad es algo que es tan aplicación tan fácil y tan concreta que es muy importante que la gente se entere bueno, de qué se trata y cómo se aplica casualmente a la vida cotidiana. Exactamente. Bueno, contamos un poco a la gente entonces qué puede hacer la cuántica en nuestra vida cotidiana. Bueno, yo diría en principio, para hacerlo fácil desde el comienzo, que la cuántica hace sencillo y fácil, perdón que suena el teléfono, lo voy a... ¡Qué horror! Justo. Sí, justo. Que la cuántica se hace sencillo y fácil, también rápido, lo que la ciencia tradicional no le encuentra respuestas, para lo cual le parece que son situaciones muy difíciles y realmente no tiene soluciones. Así que a mí me interesan los aspectos de la ciencia, eh, esos que producen los efectos palpables y beneficiosos en la vida cotidiana, en el día a día, en tu propia vida. Pero no me interesa de la ciencia esa cosa de investigar, de revolver y después más adelante vamos a hablar un poquito más de lo que es el paradigma de la ciencia. Pero básicamente yo me despego de eso del paradigma de la ciencia y simplemente tomo de la cuántica lo que se puede aplicar concretamente en la vida cotidiana para solucionar problemas concretos y para ayudar a la gente a que tenga una vida más plena y más feliz. Al mismo tiempo, como dije antes, no resueno para nada con el estilo del pensamiento científico que impera como paradigma hoy, en el que se dan por supuestas un montón de cosas como si fueran grandes verdades que en realidad no son tales, porque en la práctica uno se da cuenta que funcionan de una manera completamente distinta. Esto para mí es muy importante aclarar que no adhiero al paradigma científico actual, y esto tiene que quedar claro, marca ya una diferencia en mi práctica y en cómo es mi labor profesional al respecto, que ya tiene que ver con una cosa mucho más humana y mucho más bajada a la cosa fácil y rápida, ¿no? Exactamente. Eh, Sería algo así como una aproximación bien holística, digamos. claro, exactamente. Lo que yo quiero hacer es eh, abarcar todos los aspectos que son problemáticos en la vida actual para el ser humano y tienen que ver con las relaciones, con la economía, con los emprendimientos, con los hijos, la crianza, la educación, la salud, particularmente es una de mis especialidades, eh, y todo en relación al crecimiento personal y al bienestar del ser humano en general. Pero digamos que mi mirada es, como vos lo dijiste, esencialmente holística. No es que el ser humano es un cuerpo, una pierna, un brazo, un hígado, sino que además tiene sentimientos, tiene emociones, vive en una cultura, se relaciona de una determinada manera con su entorno, tiene muchas creencias que vienen inculcadas desde la familia, y a través de todas esas como improntas, el ser humano se va manifestando y va teniendo algunas soluciones, pero también muchos problemas al respecto de eso. Y es ahí donde yo quiero, digamos, poner mi granito de arena bueno, para lograr el bienestar general de la persona, ¿no? Claro. Eh, yo lo que quiero es que mis aportes sean realmente prácticos, que sean para solucionar los grandes temas que se dan a nivel individual y que son las mismas cuestiones que son problemáticas para la humanidad. Es decir, que uno normalmente suele pensar que
cada persona tiene sus propios problemas y son problemas individuales, y nos han enseñado culturalmente que, ay, yo tengo tal problema, no, yo tengo más problemas. Y la gente, y yo tengo tal otro y este es peor y este es mejor. La gente supone que los problemas son problemas particulares. En realidad los problemas son los problemas de la humanidad, pero no solo de ahora, sino de la humanidad desde el principio de la humanidad. Los problemas son exactamente los mismos el día de hoy. Claro. Eh, sí, me querías decir algo, perdóname. No, te iba a preguntar que me imagino que habrá algunos principios básicos en los que, digamos, en los que vos te habrás basado, ¿no? Para que sea efectivo, ¿no? Sí, yo realmente de lo que es la ciencia pura y dura, me baso en unos poquísimos principios que a mí me permiten explicar toda la realidad y generar modificaciones a esa realidad si a una persona no le gusta. Si querés te los nombro Sí, y te los explico muy brevemente, pero te los explico no como si fuera una erudita, sino como yo los entiendo y como yo los vivo. Uno de los principios que me interesan es el efecto observador. Esto es algo que es bastante hablado en la cuántica, y simplemente tiene que ver con, sin entrar en teorías científicas, y lo digo, soy repetitiva con eso porque es muy importante. Simplemente el efecto observador es que la intención de alguien que está viendo, observando algo, modifica los resultados. Simplemente eso. La expectativa que alguien tiene sobre algo modifica lo que va a suceder con eso que está observando, ¿no? Eh, y acá tenemos que partir desde eh, una consideración que en general no se hace en esta cultura, y es que todos los puntos de vista son verdad desde el punto de vista que los propone, ¿no? Vamos a suponer que eh, una persona está sentada en el piso y el espectro de visión que tiene y el panorama es el que está en el piso y lo relata, y lo que él relata es verdad. Sin embargo, si otra persona está mirando al de abajo desde un helicóptero, el punto de vista es totalmente distinto y también es verdad. Ambos puntos de vista son verdades, que no es acá hacemos esta diferencia con la ciencia tradicional, que tiene una lógica en la que es o A o B, no claro. pueden ser A y B al mismo tiempo. En la cuántica justamente sucede eso, A y B suceden al mismo tiempo. Y todo depende de desde qué punto de vista se está enfocando. Además, perdón, ¿no? Debe Sí, ser sí, sí, también importante el hecho de poder cambiar esas perspectivas constantemente, porque el que está en el helicóptero habrá cosas que no puede ver que el que está en el piso sí, con más detalle, y al revés lo exactamente. mismo, ¿no? Por ahí la Claro, limitación del que está exactamente. en el piso no ve la amplitud del que está en el helicóptero. Exactamente, pero además es que lo que nos parece de a priori una limitación o una amplitud, en realidad son amplitud y limitación al mismo tiempo en las dos situaciones. Claro, Porque, por ejemplo, el que ve el detalle, el que está en el suelo, ¿no? Ese ve las hormiguitas que caminan, no sé, la vida que está cayendo, que en realidad es un panorama muy particular, es como muy minucioso. El que está en el helicóptero quizás ve mucho más espacio, ve los edificios, los autos, las personas que pasan y a la persona que está sentada en el piso, pero no ve las hormiguitas. Así que en realidad no es que hay un punto de vista que sea mejor que el otro. Simplemente que hay que saber moverse, tener cierta cintura y saber moverse entre esos puntos de vista para tomar de cada uno lo que necesitas de cada uno y que te sirva en ese momento, ¿no? claro. Eso es algo que digamos que se puede modificar y se puede hasta enseñar cómo hacerlo, porque yo recuerdo ahora estos experimentos del famoso dibujo de los que ven la joven o los que ven la anciana. Y Ah, sin sí, embargo, exactamente. cuando vos vas y explicás digamos, cómo ver la joven o cómo ver la anciana, la gente finalmente los termina viendo. No es que nadie puede ver ni uno ni el otro, o solo ven uno y el otro. Finalmente, cuando vos por ahí la gente se abre y vos le decís, mira, acá esto sería la boca, esto sería el cuello, y finalmente lo terminan viendo. O sea que Claro, porque es como que vos le estás mostrando, le estás abriendo un panorama que antes no tenía. Y casualmente,
justo este es el ejemplo de la diferencia con la ciencia tradicional. Porque la ciencia tradicional lo que va a decir es, no, o es una anciana o es una joven. Claro, No es ambas cosas, pero sin embargo sí, sí es ambas cosas y tiene que ver con simplemente con eso, con abrirse como un universo de posibilidades que antes no teníamos porque simplemente no nos enseñaron que existían. Y como vos claro, decís, cuando se enseña, se abre con el conocimiento y con la información se abre el panorama. Yo te decía antes del efecto observador que la expectativa del que observa, observar no es que simplemente alguien está mirando algo, ¿no? O claro, escuchando. Observar simplemente es, aunque uno no entiende algo, vamos a suponer, tenés un familiar que está en el hospital. Tus pensamientos y lo que vos sentís al respecto influyen muchísimo en el estado de salud de esa persona, aunque no nos queramos hacer cargo de eso, porque es algo bastante que nos hace asumir nuestra responsabilidad. Es algo duro, digamos, pero sucede así. Eso no quiere decir que uno lo está observando y desde al lado, que está mirando a la persona, no, simplemente que está teniendo sentimientos, expectativas, emociones, pensamientos, dice determinadas palabras y con eso se genera una, digamos, como si fuera un campo energético que está influyendo realmente en la otra persona. Y cada persona observa, teniendo en cuenta lo que dije recién de observar, desde su propia plataforma de conciencia. Es decir, que tiene como si fuera un universo de posibilidades propio que le permiten observar determinadas cosas. El ejemplo claro es cuando a vos te presentan a alguien por la calle, antes del momento que te lo presentaran, este fulano de tal, ¿no? Antes de ese momento, esa persona no tenía existencia para vos, claro. porque nunca jamás la habías visto y jamás habían ingresado en tu mundo. Cuando alguien te la presenta, te está, digamos, añadiéndole un objeto a tu plataforma de conciencia. Sí. Y más adelante, si querés, también te explico qué entiendo yo por la conciencia, ¿no? Dale, dale, a ver qué sería la conciencia, porque se habla mucho de la conciencia, pero digamos que no sé si todos serían capaces de explicar lo que es. Eh, bueno, de nuevo, intento hacerlo simple. Eh, tomando de nuevo el ejemplo del helicóptero. El que observa desde el helicóptero tiene un panorama más amplio, ve más cosas, ¿no? Sí, Puede observar más cosas a nivel macro, digamos. sí, Es como un punto de vista ampliado que aparenta ser de nivel superior, pero en realidad no en el nivel superior como si fuera mejor, sino que desde arriba, sí, sí, desde un plano, como si miraras desde arriba para abajo, ¿no? Y simplemente que abarca más cantidad de situaciones, procesos, lugares, personas, como que si bien no hay un detalle, abarca más cantidad de cosas a nivel macro. Y ahí yo diría como que es un punto de vista no ilimitado, porque realmente tiene sus límites y los límites están basados en las creencias, pero sí digamos que es un punto de vista ampliado. La conciencia para mí es, ¿viste cuando te empieza a caer una ficha? sí, Que te enterás de una cosa y decís, wow, y te empiezan a caer las otras fichas y te das cuenta de otras y cosas que antes jamás habías pensado empiezan a formar parte de tu vida cotidiana, de tu forma de pensamiento, simplemente abarcar más. sí, Es conocer un poquito más de algunas cosas, entenderlas, comprenderlas, que eso no es que la conciencia, muchos también están los que creen que porque tienen más conciencia son mejores. En realidad no, porque cada uno está en su plataforma de conciencia y en esa plataforma es válido y es verdad lo que esa persona ve y concibe. claro, Y cada plataforma de conciencia está limitada a sí misma porque no puede percibirlo de otra plataforma de conciencia. Así como, por ejemplo, si juntamos dos personas que hablan distinto idioma, la persona de un idioma no puede pensar en el otro idioma. seguro, claro, Eso es simplemente una plataforma de conciencia, porque si no parece eh, como que lo endiosamos determinadas cosas que en realidad son cosas más cotidianas, ¿no? sí,
Eh, Y de los otros principios, porque nos ah, dijiste que, digamos, nombraste uno, que era el poder de observador, ¿cuáles serían los otros? eh, Otro es el entrelazamiento cuántico, que quiere decir que todo está absolutamente relacionado con todo. Es ese famoso experimento del efecto mariposa, que Sí, dicen que el aleteo de una mariposa en Tokio puede generar un tsunami, qué sé yo, en América. sí, Bueno, es simplemente eso, porque al nivel cuántico, que es tanto lo recontra macro, 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 enorme, 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 como lo micro, 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 sí, como lo más chiquitito, todo sucede simultáneamente. No hay esa división espacio-temporal que la cultura occidental con la que entiende el mundo, ¿no? sí, 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 Entonces, esto ya se relaciona también con el otro principio, que es la concepción chamánica del tiempo. Para los chamanes de las culturas originarias, el tiempo es circular, no es lineal como lo vemos nosotros pasado, presente y futuro, sino que es como si fuera, eh, es simultáneo y circular. Vamos para explicarlo. Si tenemos un estadio de fútbol y hay jugadores en un partido, los jugadores entre sí se ven como que la pelota tarda un tiempo en llegar al otro y se producen determinados procesos que son lineales, ¿no? sí, El primero pateó la pelota, pero después le llegó al otro. Sin embargo, si uno se sitúa, vamos a suponer, varios pisos arriba del estadio y empieza a observar con un binocular, uno ve el estadio todo simultáneamente, la gente gritando, los jugadores todos juntos, claro, corriendo y pateando la pelota y la pelota en el mismo lugar, en el mismo espacio, es como si fueran todas las líneas de tiempo juntas. sí, Y esto de nuevo no es que es una concepción distinta, simplemente tiene que ver porque con la observación y desde el punto de vista que lo miran, ¿no? O claro, exactamente, sea, varían los puntos de vista y varían las concepciones. Los chamanes observaban la vida de esa manera. Eh, y esto implica que si el tiempo es circular, eh, modificando el presente, puedo modificar pasado y futuro simultáneamente y automáticamente, claro, incluso. Aunque parezca una cosa de ciencia ficción, es una cosa súper recontra a tierra. claro, La podemos usar todos los días de nuestra vida y es un conocimiento que además nos recontra abre el cerebro, porque al pensar con el tiempo cuántico, eh, la posibilidad que tenés de entender montones de cosas que la ciencia tradicional se rompe la cabeza, es fabuloso. Incluso hasta Einstein, esto es medio como secreto, porque hay muchas tergiversaciones de esta historia, pero es claro que Einstein se relacionaba con los indios Hopis y de hecho hay fotos en Google relacionadas con los indios, que son esos indios que todavía hay y viven en Arizona. sí, Y ellos manejaban un concepto que le sirvió a Einstein posteriormente para desarrollar la teoría de la relatividad, que es el concepto de Pacha, que es tiempo-espacio simultáneos, pero es un tiempo-espacio emocional. No es el tiempo-espacio como si fuera algo concreto que tiene una existencia real. ¿Te acordás que Einstein decía esto de si te sentás en una estufa durante 5 minutos, te parece una eternidad, pero si estás 5 minutos con una chica bonita, te parece sí, nada? exactamente, Y esta es la relatividad del tiempo, pero que sucede todo simultáneamente y el tiempo es completamente relativo a la percepción humana. Fíjate cómo todos estos principios que te dije antes, el efecto observador, el entrelazamiento cuántico, la concepción chamánica del tiempo, son conceptos que están íntimamente relacionados y no hay un punto en el que podés separar unos de otros. bueno, me Eh, recordaste en uno de los libros que estuve leyendo hace poco sobre todo lo que es coaching ontológico, inteligencia emocional y demás. Echeverría, que es uno de los que más escribió sobre el tema, una de las cosas que plantea es que en realidad hay muchas personas
que uno no es que vive todo el tiempo en el presente, que eso es mentira. En realidad, uno vive con una conjunción de pasado, presente y futuro. Desde los remordimientos que muchas veces se te disparan por alguna situación en el presente, y entonces recordás el pasado y lo volvés a vivir, hasta esas ansiedades con el futuro que repercuten en tu vida diaria y que por ahí no te dejan avanzar. Y entonces es verdad, uno vive como en esos tres tiempos todo el tiempo. Todo el tiempo, pero además, como esos tiempos simultáneos realmente te tiñen por completo la vida del presente. Claro, Porque una persona hasta reacciona como si la situación que pasó hace 20 años estuviera sucediendo hoy. claro. Todo su cuerpo se alerta de la misma manera, la respuesta es la misma. Es casi como, es alucinante ver cómo se produce esta fusión, ¿no? Que realmente tiene efectos tremendos y la gente vive más, eh, a mi parecer, ¿no? Pero es cierto lo que dice Echevarría, que son tres tiempos simultáneos, pero a mí me parece que la gente en Occidente en particular, distinto, muy distinto a lo que pasa en Oriente, viven más en el pasado. Sí, Por esto, por los remordimientos, las cosas que hicieron mal, lo que no pudieron hacer. Y este pasado enferma en el presente, pero no solo el pasado de la vida personal de quien se trate, sino de generaciones anteriores, como hasta 8 o 9 generaciones anteriores. claro. Y ahí incluso las personas viven hoy y actúan conflictos que son de 8 generaciones pasadas. Claro. Sí, ¿cómo puede ser eso? Sí. Claro, pero porque el tiempo es simultáneo y está sucediendo todo en el ahora. Ese es este es el famoso ahora, ¿no? Que la gente dice, Claro, ¿qué quiere decir el tiempo presente? claro. O sea que algo de lo que quería acotar es que muchos piensan, cuando hablamos así de cuántica, eso le parece como algo de ciencia ficción, como que no tiene sustento científico, como vos decías, que como que te alejas de la ciencia, pero en realidad, si pensamos en Einstein, su teoría de la relatividad, y todo lo que ahora se está descubriendo sobre las teorías de los multiversos, o universos múltiples, todo esto de la teoría de las cuerdas, es decir, que ya la propia ciencia es inevitable que también un poco abra los ojos. Sí, claro, claro, porque el paradigma de la ciencia, los científicos mismos se están dando cuenta que se les está cayendo a pedazos, simplemente porque no pueden explicar un montón de cosas. Esto de, eh, eh, a mí me da mucha risa esto porque la gente cree que los científicos son superhumanos, pero yo siempre digo que los científicos son personas comunes como vos y yo que sueñan, comen, Claro, duermen, se van a dormir y tienen una inspiración o al otro día están recontra bloqueados y no se les cae una idea, sí, 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 igual que nosotros. Y si a nosotros las ideas se nos ocurren como se nos ocurren, a los científicos también y forman parte de solamente de la especulación. Y la gente tiende a creer, y esto es lo que hace el paradigma de la ciencia, de que lo que dice el científico es la verdad. No, lo que dice el científico es una pura eh, elucubración de su mente en un estado en el que podemos estar todos, y de hecho estamos todos en algún momento del claro, día. Tenemos algún estado de lucidez. Es más, la persona común, el ama de casa que de repente encuentra que con 3 huevos puede hacer una comida, claro. tiene un momento de super lucidez. Sí, Y eso es tan científico como lo que los científicos dicen que prueban y comprueban. Y en realidad esto es lo que les está pasando, que se dan cuenta que todas esas comprobaciones y cosas que quieren llevar sí o sí a los experimentos, y muchas veces son imposibles de experimentar, sí, más que realmente verlas en la vida cotidiana, se dan cuenta que se les cae y que no les sirve. Por eso es que yo me quiero alejar de esto. Por eso es que no quiero que se me relacione con un científico, porque claro. justamente mi pensamiento es totalmente lateral a lo que es el pensamiento de la ciencia. Mi pensamiento es un pensamiento cotidiano de una persona común y corriente que dice, va teniendo esos estados de eureka, ¿no? Mira, funciona así, mira, y simplemente funciona, uno se da cuenta porque probó y se equivocó 10.000 millones de veces. Claro, que en realidad termina siendo, termina siendo científico, si así es lo como comprueban ellos, te lo explico. Claro. ¿Querías hacer alguna pregunta de esto? No, si por ahí había alguna otra base que te haya quedado por ahí en el tintero. Sí, me quedó de decirte que otra de los principios que utilizo es
la tecnología de la conciencia. Ajá, epa. Así como suena de grandilocuente, la cosa más básica del mundo. Y quiere decir que todos los seres humanos lo hacemos desde que somos seres humanos, solamente que no nos enteramos. Y es que utilizamos una herramienta poderosísima que está ahí en el interior, todos la tenemos, que es la intención. ¿La intención qué es? Querer o desear hacer algo Sí, 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 donde antes no existía. Eso nada más. claro. Y sin esa tecnología la llevamos todos, solamente que hay que desarrollarla. Porque la persona que está acostumbrada al pensamiento raso, sin juzgar, pero hay muchas personas porque la cultura occidental nos hace así, nos hace como que le tenemos miedo a pensar, o no a pensar en un sentido estrictamente mental, sino a pensar con el corazón. Eso es la intuición. Es esa voz del corazón que te va diciendo, es por acá, es por allá, tenés que hacer esto, no vayas con aquella persona, no vayas a tal lugar porque te puede pasar algo. Viste que uno normalmente, eh, no, las personas comunes no quieren escuchar esa voz porque le tienen miedo cuando es la voz más sabia, Claro. es la voz que jamás se equivoca. Es esa cosa que sentís en las tripas, que sentís eh, que decís, ay, yo tendría que haberme hecho caso a mí mismo que me decía que no camine por ese lugar y fui igual. Sí, Y le pasó algo, ¿viste? claro. Me Y vos, recordaste un ejemplo que daban en una entrevista sobre esta cuestión de la motivación o de las intenciones. Y entonces el entrevistado, que la verdad, me disculpo que no me acuerdo quién era, era como si fuera un gurú de la economía, ¿no? De esto de las motivaciones de negocios. Y sí. entonces decía, bueno, a ver, yo te voy a hacer una propuesta, le decía al que lo estaba entrevistando, y le decía, si yo pongo entre dos edificios de 20 pisos una tabla que apenas entra tu pie, para ir con un pie adelante, otro atrás, así muy, con mucho cuidado. Pero en el medio de la tabla te pongo $1.000. ¿Vos lo cruzás? ¿Cruzás el edificio? Entonces el otro decía, no, por $1.000 no, porque son 20 pisos y si me caigo me mato. Bueno, te pongo un Pero millón no, de dólares no entendí lo de la tabla donde quedaba puesta. entre un edificio y otro, o sea, tenés 20 pisos para abajo Ah, de caída. Entonces decía, no, por $1.000.000 ya, pero lo pensaba, ¿no? No, tampoco, porque es lo mismo, si me caigo, bueno, ahora saquemos la plata y yo pongo en la mitad de la tabla a tu hijo. ¿Lo cruzás? Y ahí dijo, sí, por supuesto, porque se puede caer y me da miedo que se caiga. Ah, entonces, ¿dónde quedó tu miedo? ¿Dónde quedó tu miedo de cruzar de un edificio al otro? Y es verdad, muchas veces decimos no puedo, cuando en realidad lo que no puedo es, no puedo encontrar la motivación correcta para hacer algo claro, o la claro, intención correcta, ¿no? claro. Exacto, ese es buenísimo ese ejemplo, la verdad que me encantó. Me dejó pensando. Me dejó pensando en qué haría yo. Y no, es que yo creo que no lo pensás, desde las tripas te sale eh, Ir a salvar ir al hijo. a salvar al hijo, ¿no? Supongo, quiero creer, no sé, habría que saber. Pero es también lo que sucede con esas cosas que, de nuevo, voy mucho con la ciencia para dar la vuelta, ¿no? Sí, Para dar la vuelta como una media. La ciencia dice que los milagros son esas cosas tan extrañas que suceden esporádicamente y que por un poder superior y qué sé yo. Y yo muchas veces pienso que el milagro, ¿quién lo hace? Nosotros. claro. Porque Dios no está haciendo milagros, somos nosotros haciendo cosas que para lo común son cosas extraordinarias, digamos. Pero ¿cuántas veces ha pasado que, no sé, una mamá estaba en la cama prácticamente en silla de ruedas por alguna enfermedad invalidante o algo y el hijo se pone en peligro y la madre salta de la silla de ruedas? Sí, sí, sí. Y es exactamente eso, porque en realidad eso de la intención que te decía antes, que es como un motórico, es una tecnología poderosísima interna, es como si estuviéramos equipados con un sistema operativo en el año 2030, suponete, ¿no? Claro, Es una tecnología poderosísima con la que podemos hacer muchas cosas. La intención es lo mismo que lo que vos me acabas de decir, es la sí. motivación correcta, ese clic que te hace que a vos te interese o que hagas eso y que no pienses en tu miedo. Eh, y es tan, ves que, mira vos cómo vamos acercando, lo que parece tan lejano, lo vamos acercando lo que nos pasa a todos en el día a día. Y a mí, la verdad es que a mí me interesa mucho
poder llevar esto también a la vida cotidiana de la gente. Pero yo lo que primero hago siempre es practicarlo en mí. Es Sí, decir, parece egolatrista si querés, pero a mí me parece muy importante poder aplicarlo en mí primero, porque estamos como hasta cansados de, no sé, psicólogos que están separados y los hijos no le dan bolilla, maestras de yoga que las engaña el marido y no llegan a fin de mes, que por ahí en sus profesiones son excelentes, pero no tienen el sustento de su propia vida que está buena y que merece ser vivida así como es, y por lo tanto, ¿cómo pueden ayudar a otros? Yo siempre me pregunto esto, entonces digo, yo tengo casi como una obligación moral de tener una buena vida y poder enseñarle a otros que realmente que sí se puede, porque yo no tengo ni alas, ni, ni soy extraterrestre, yo soy una persona común y corriente que también como, duermo, me enojo, eh, las mismas cosas que hace todo el mundo y las mismas cosas que hace un científico también, ¿no? Eh, y a través de eso, de poder practicarlo en mi propia vida, es que yo puedo decir que estas cosas realmente funcionan y que es así que puedo ayudar a otros. Eh, Porque mi vida tiene que ser suficientemente buena para que realmente mi vida sea un ejemplo. Que otros puedan ver que no porque yo se los diga, sino porque me ven. José Luis París, el investigador argentino, vos lo conocés, ya has visto muchos videos, siempre dice que saber es muy fácil. De hecho, esto es un acervo cultural que tienen los indígenas, ¿no? Es muy importante. Saber es muy fácil. Vos mirales la vida. claro. Viste que hay grandes pastores de las iglesias que son súper oradores, no sé, y te cuentan una maravilla, y después vos vas y están peleados con los hermanos, suponete. Vos Claro, decís, no condice. claro. Y esto es una cosa que también hay que intento derribar del paradigma de la ciencia, porque la ciencia solo parece como que te está señalando con el dedo para que vos hagas A o B y que A o B es mejor porque ellos dicen que es mejor, pero vos les mirás la vida y tienen unas vidas de que son un desastre. Entonces me acuerdo de un caso, cuando yo vivía en La Plata, había un neurólogo, era el padre de un amigo de mi hermano, ¿no? Era una eminencia, un neurocirujano de esos que, no sé, estoy hablando hace 30 años atrás, ¿no? Sí, El chabón re estudioso, estaba todo el día estudiando, bueno. La cuestión es que era esas personas que para la vida diaria era una planta, no existía, porque estaba siempre estudiando, claro. metido en sus libros y qué sé yo. Cuestión es que toda la familia lo dejó. Sí, Y vos decís, bueno, pero entonces, ¿para qué te sirve ser claro, semejante eminencia? Porque ¿para quién sos eminencia? ¿No sos eminencia para tu familia? claro, exactamente. Sí, sí. Puede parecer muy duro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno. Eh, y hoy, incluso hasta la medicina tradicional, es esa que no sé, vos vas al cardiólogo y el cardiólogo es obeso. Vos decís, pero, Claro, perdón. ¿Y cómo puede entonces un obeso decirte que entonces vos tomes tal o cual pastilla y que con eso vas a estar bien? claro, Porque entonces no las toma él. exactamente. Sí. Eh, Así que bueno, Bueno, es el famoso haz lo que yo digo y no lo que yo hago. claro, claro, exactamente. Después de todo somos todos humanos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a dejar de lado esto, porque no es honesto, no es coherente, ¿no? Sí, Y lo que queremos que lograr es que las personas sepan que tienen que tener una vida coherente, porque cuando la vida es coherente, es buena, la claro, vida funciona bien, es linda, es fácil, es divertida, y uno se siente feliz y contento. Así que el único objetivo de todo esto es ayudar a la gente a esto, que encuentre su alegría, su felicidad y sus motivos para vivir y que encuentren estas motivaciones que vos me estabas diciendo antes, estas motivaciones que realmente los mueven de las entrañas para hacer cosas que probablemente en otras circunstancias, si las hubieran pensado, no las hubieran hecho. claro. Que
digamos, esa es la verdadera receta de la felicidad, porque no es que la felicidad es la falta de problemas. Problemas vamos a tener siempre y todos, pero lo elemental es la actitud con que uno enfrenta esos problemas. Eh, Después de todo, viste que vemos montones de personas que se quejan, que se victimizan, y cuando vos le ves los problemas no tienen ni una pizca casi de realidad, ¿no? Son todas cosas Sí, muy totalmente. No, no, sutiles. no, no llegan a suceder jamás. Y no llegan a suceder jamás. Son como elucubraciones de cosas que podrían suceder que no suceden nunca, que son Claro, tan raras, tan extrañas. sí, yo Pero incluso, sí, pienso, contame, perdón. perdón, ¿no? Pienso un poco Sí, sí, sí. en mi entorno familiar, que no voy a decir quién, pero vos ya sabes. Personas que en realidad los problemas son de otros, ¿sí? De hijos o de parejas, pero los viven como suyos y entonces todos rondan en la persona que justo no tiene el problema. Pero como se victimiza de que mira lo que le pasa a tal a cual y cómo me enfermo por eso, ¿Cómo me eh, afectó? cómo me afecto y nadie piensa en mí que cómo mal me hace y vos decís, y los demás que tienen el verdadero problema están chochos, no digo Claro, felices y que van por la vida cantando, pero la pero que la se enferma, sobrellevan. que Claro. entonces, bueno, pasa un poco eso, ¿no? Que en realidad es un poco la actitud y el tratar de a veces hacer cosas diferentes, porque si una misma práctica, una misma habilidad, una misma emoción no te resuelve el problema, probemos cosas diferentes también, ¿no? Exactamente, por eso lo decía Einstein también. Claro, Yo lo amo a Einstein, porque mucha gente cree que Einstein estaba en contra de la física cuántica. Yo digo, no, gracias a Einstein, la física cuántica de hoy es lo que es. claro, Sin Einstein no habría habido física cuántica. claro, Y él decía siempre eso, que locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Sobre esto de que vos me decías de la gente que se victimiza, o que culpan a otros de sus propios, de los problemas que consideran que tienen, sí, que siempre lo que uno considera que es un problema es una ilusión. No tiene nada que ver con algo que sucede en la realidad, sino que es una manera con lo que uno mira eso. exacto, Es una percepción particular, porque lo mismo que para una persona es un problema, para otro no. claro, exactamente. A uno le duele una cosa y al otro eso le es indiferente y le duele otra cosa. Sí, 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 sí. A respecto a esto, Enrique Corbera, el fundador de Bioneuroemoción, siempre dice que le dice él a los pacientes que ¿vos qué preferís? ¿Tener razón o ser feliz? Y claro, porque la persona que, no, que quiere tener razón es la persona que está enferma, es la persona que se victimiza y que le echa la culpa a los demás de sus problemas. Y si no, si vos querés estar sano, tenés que dejar de lado querer tener razón. Porque en realidad no tenés razón y no importa si tenés Claro, en razón o realidad no. te tendría que importar si vos estás seguro de lo que sabés y lo que sos. Pero bueno, No, pero lo que es, sería la aplicación cuántica en la vida cotidiana, ¿no? ¿En qué se puede aplicar, por ejemplo? bueno, es tan versátil y tan eficiente que influye, como dije antes, en la educación, en la salud, pero en la salud no solo de, no sé, de niños, de bebés, de las mascotas, de las plantas, de los espacios, de los lugares, de las casas. Uno dice, ¿cómo? ¿Una salud de una casa? Y sí, porque muchas casas están tan raras, tienen Sí, energías extrañas. Y con esto no me quiero meter, viste, que se siente con las energías, porque esto es como muy esotérico. La sí, gente no lo quiere tocar, ¿no? Pero claro, simplemente que se siente un ambiente extraño, una cosa rara, ánimos raros, gente sí, con pensamientos raros. Sirve para aplicarlo a la psicología, a las emociones, que es lo que vos estabas hablando antes, los propósitos de vida, encontrar manera la mejor manera de resolver las mismas cosas de siempre, el desarrollo personal, el comportamiento, la manera en la que vemos el mundo, es claro, decir, cómo percibimos nuestra vida, cómo percibimos los demás, cómo percibimos los problemas, incluso si los percibimos como problemas, claro, porque también eso es como, como un enroque, ¿no? Quizás a veces la solución a tantos mares de problemas que la gente supone que tiene es que en realidad no son problemas, no verlos como problemas, no, porque en realidad como si vos te pones en acción, los vas a resolver. Si un problema lo resolvés, no es un problema. claro. Sí, 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 Y alguien que no sé quién, ahora me acordé, que decía que los problemas no están para resolverlos, sino para disolverlos. Esto es es bárbaro, buenísimo. sí, es genial.
Claro, porque cuando uno ya no le presta atención al problema, como problema, se va, se desaparece, Claro, ya no es problema. ya no es problema. Bueno, como hay una frase que a mí me encanta, que dice, si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Pero Claro, si no. exactamente, claro, claro que sí. Vos fíjate cómo estamos entrelazando esto, un tema que aparenta ser el cuco de la humanidad, lo estamos entrelazando con las cosas más del día a día, Sí, ¿viste? sí, sí, sí. No está para nada alejado del razonamiento lógico que podemos tener todos los días, personas comunes y corrientes. O sea También, perdóname, sí, no, sí, decime, sí, sí, decime que te iba a interrumpir. decime vos. No, te iba a preguntar entonces si de forma práctica, digamos, con la cuántica se puede resolver problemas, ¿no? O esos problemas, por ejemplo. Sí, claramente, porque además, como es muy personal, porque se aplica a nivel muy personalizado, porque cada persona tiene a su propia visión problemas diferentes. Yo, en realidad, mi secreto es que la mayoría de la gente en todas las culturas de la humanidad, desde la antigüedad hasta hoy, tiene los mismos problemas, y son tres o cuatro. Claro, No pasan de eso, ponele que cuatro. claro, Y que se manifiestan, digamos, se disfrazan de diferentes maneras. Pero son siempre los mismos problemas y la gente cree que, no sé, ay, porque mi marido me engaña. Y se cree que es la única mujer que el marido la engaña. O el que dice, ay, no, porque yo estoy enfermo y no puedo trabajar y se cree que es la única persona que está en paro. Eh, y en realidad sirve para esto, para verles el lado humorístico a los problemas, porque uno cuando empieza a mirarlos muy de cerca te empezás hasta a reír y decís, ay, pero ¿puede ser que yo me haya puesto como problema esto que en realidad es una pavada? claro, sí, 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 Y entonces ahí empieza como un cambio de conciencia, un cambio de percepción de lo que te está sucediendo, deja de ser un problema y en realidad ya con eso lo estás resolviendo. sí. Se trata de mirar con humor las cosas cotidianas, ¿no? Y también se puede aplicar en la economía, en lo laboral, en la política, en el clima. Y cuando digo clima, no me refiero solo al clima, la lluvia, el sol, me refiero al clima interior. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Las emociones, eso que vos estás desarrollando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo manejo esto? Hoy tengo un día lluvioso en mi interior, hoy estoy triste, hoy estoy alegre. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo gestiono? Claro, exactamente. Eh, y bueno, y en realidad las soluciones que se pueden encontrar a los problemas, que son problemas de larga data de la humanidad y problemas generales, no existen los problemas particulares. A mí me parece, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, la verdad es que nunca vi problemas particulares. Claro, Los temas de las personas son los grandes temas de la humanidad. Lo que para, no sé, para los griegos tenía, qué sé yo, problemas de que con la existencia, con al final, ¿para qué sirve la existencia? Y es el mismo problema que tienen las personas hoy, en el claro. siglo XXI, a punto de andar en naves espaciales, ¿no? Sí, Es el sí, mismo problema y se resuelve de la misma manera y en realidad se resuelve de forma rápida, de manera fácil y de maneras tan creativas lo permite la cuántica por todos los principios que te conté antes, que son tan creativas, que son maneras tan rápidas, además, se producen rápidamente, se producen instantáneamente. sí, Entonces, ¿cómo? Sí, se puede ser que hace 70 años que tengo el mismo problema, sí, pero capaz que con un chasquido de entendimiento, claro, los 70 años quedaron borrados y se resuelve exacto, ya el problema. exactamente. Sí, 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 sí. Eh, no sé si me querías preguntar algo. Eh, no, básicamente, bueno, era eso de, digamos, de cómo se podría aplicar o resolver esos problemas desde la cuántica, ¿no? Y vos, antes de que empezáramos, me hablabas de lo del plasma, modelando el plasma. ¿Qué sería el plasma? Ah, bueno, Eh, la cuántica, o a ver, voy a diferenciarme esto, no la cuántica, sino yo. Es muy ególatra, pero es lo que me sucede. Yo utilizo, eh, digamos, como que trabajo en un universo que es sutil. Sutil quiere decir que no es denso, que no tiene sustancia que podamos ver y tocar, Claro, sino que es algo que está, digamos, en un estado anterior a eso,
Y el nivel sutil es, ahora te voy a explicar lo que es el plasma, pero primero te digo, por ejemplo, lo que sucede en la mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Son cosas que no tienen una sustancia, vos no las podés tocar. claro, Las podés, por supuesto que podés percibir sus efectos, pero no podés verlas directamente, sí, ¿no? Eh, a ese nivel sutil es en el que opero yo para modificar los resultados que van a aparecer en lo que vos sí ya podés ver y tocar, claro, sentir y ver, ¿no? Y todo se deriva del funcionamiento, de lo que en realidad es el funcionamiento de todo el universo. Acá, ahí sí me agarro de los pelos con los físicos cuánticos, ¿no? Porque no quieren saber de esto porque no les conviene, simplemente. Y el funcionamiento del universo es un funcionamiento toroidal, que bueno, no viene al caso, es bastante complejo de explicar, pero además funciona a través del plasma. El plasma es esto que es, digamos, la sustancia cero de agregación de la materia, ahora te lo explico mejor, te digo primero algo para entenderlo más fácil, ¿no? ¿Te acordás lo que se dice en la Biblia de los judíos cuando andaban por el desierto, que caía una sustancia que se transformaba en un alimento? sí, En ese momento se le decía maná, era algo que se transformaba en otra cosa, no era algo determinado, sino que claro, era como si fuera una sustancia base, una, ¿cómo decirlo? Algo primigenio a partir de lo cual se formaban otras cosas. Nosotros tenemos, el plasma es algo que lo tenemos en el aire, más ahora en esta época particular, ¿no? Estamos entrando en una era cosmológica, en la era de Acuario, y como estamos muy alineados con el sol central de la galaxia, Alción, sí, estamos recibiendo, es como que estamos, como si estuviéramos mirando sin anteojos y directo a nuestro sol. Pero nuestro sol está mirando sin anteojos y directo a otro sol que es más grande que él y del cual gira alrededor, ¿no? Nuestro sí, sistema, bueno, entonces estamos como recibiendo por línea directa una fusión de esta sustancia primigenia plasma. ¿Por qué digo sustancia primigenia? Es como si fuera el cero. A partir del plasma se forman los gases, que son un poquito más densos que el plasma. Después de los gases vienen los líquidos, que son más densos que el gas. Y después viene el sólido, que es lo más denso de todos. Ese sería plasma, gas, líquido, sólido. No sé si logro explicarlo. sí, 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 totalmente. Eh, y Entonces, ¿qué hacemos? Si esto es la sustancia cero, en vez de esperar a que los resultados estén ya en lo sólido, trabajamos ¿dónde? En el cero. Modificamos desde adentro el cero para que lo que se produzca en lo sólido ya esté, digamos, ordenado a nuestro gusto y piacere, ¿no? Exacto, Bueno, y decía que así como podemos trabajar en este cero, digamos, que de nuevo revierte el pensamiento lógico tradicional, porque el trabajar en un estado cero implica hacer funcionar los hemisferios cerebrales sincronizados. sí, No es el pensamiento lógico de la gente. La gente suponete, si tienen un problema de hijos, suponete, hijos densos, ¿no? Porque hijos tienen sustancias, todos los puedes tocar. claro, Hijos. Entonces, ¿qué hacen? Quieren trabajar sobre los hijos. No, tenés que trabajar sobre algo que sea anterior a lo que se materializa cuando pasa, lo que pasa con los hijos. claro, Este sería el ejemplo. Entonces, bueno, acá yo lo que hago es, digamos, si quiero ordenarlo de una manera más acorde, y se pueden generar desde ahí cosas, situaciones, deseos, todo lo que uno quiera a partir de trabajar inteligentemente, ¿no? Esto es una cosa bastante extraña lo que estoy diciendo, y pongo la cabeza en la guillotina, me van a ir todos los científicos a querer matarme. Bueno, me la banco. Bueno, pero no es tan así, porque se me ocurre ahora, si me equivoco por ahí, bueno, vos decime, ¿no? Por ahí estoy totalmente desacertada con el ejemplo. Pero hay un montón, qué sé yo, de papás o mamás que intentan quedar embarazados, bueno, sin ninguna causa física o de salud aparente, y que, bueno, cuando nada, no pasa, no pasa, bueno, se deciden adoptar, adoptan, todo bien, y pum, de repente quedan embarazados. Es como que una materialización, eh, digamos, que se da por un lado, o sea, el hecho de, bueno, fehacientemente tener un hijo, aunque es adoptado, ¿sí? Y perder por ahí algunos miedos que pueden ser de ser padres o de ser madres, y canalizan ese desbloqueo que ahora ven que pueden y
pum, conciben, ¿no? Como si el cuerpo justamente registrara que se desbloquea una emoción y entonces Claro, pueden, claro, como que no diferencia que es lo mismo adoptar o concebir porque el amor es el mismo, ¿no? Finalmente, entonces esa exactamente, realidad se altera. Claro. exactamente. Es un ejemplo maravilloso, porque además acá meto ficha, ¿no? Viste que cuando no pueden tener un hijo, ¿qué hacen? Van a hacer inseminación artificial, antes de adoptar, ¿qué hacen? Hacen Sí, inseminación artificial, intentan alquilar el útero, qué sé yo, cosas sí, muy extrañas, ¿no? Y en realidad nunca se ponen a pensar que lo que tienen que cambiar quizás es un pensamiento, o una emoción, o un sentimiento, o una creencia, si querés, sí, sí, o una situación que en toda su familia se pensaba de esa determinada manera. No sé, por ejemplo, hay muchos que, eh, antes, familias donde, qué sé yo, han tenido problemas con los hijos y capaz que todos piensan que tener hijos es un incordio. De alguna sí, manera lo canalizan así, darte un ejemplo muy burdo, ¿no? claro, Y entonces hay una de la familia que en realidad sí quiere, a nivel de la conciencia, sí quiere tener hijos, pero no puede porque está esta creencia de base que está a nivel sutil, no se puede palpar y ni siquiera es consciente. claro, Pero en vez de ir a trabajar sobre el útero y meterle pastillas y meterle medicamentos, se puede trabajar a nivel del pensamiento. Entonces es más fácil. Y esto, el ejemplo que vos diste es espectacular, porque además, en lo denso, cuando ya tienen este hijo que adoptaron, lograron tener este hijo, cambian las emociones que son sutiles. claro, Por eso exactamente, se quedan embarazadas y sin pensarlo y sin buscarlo. claro. A mí, te digo, me encantó, me encantó el ejemplo, ¿viste? Un super pie bárbaro. Entonces, la idea es ser inteligentes y ahorrar todo ese tiempo de ir a buscar afuera y buscar adentro. Claro, exactamente. Lo sutil está adentro, está a nivel de, digamos, si querés, la mente, que la mente no es lo mismo que el cerebro, la mente es algo mucho más grande que el cerebro. Claro, Y es algo que incluso está fuera de nuestro cuerpo, diría. Si uno tuviera que tocar la mente, ¿qué se tocaría? claro, no, Yo no nada. me imagino, me tocaría por fuera, ¿no? No tocaría mi cabeza, por ejemplo, porque en mi cabeza yo sé que no está mi mente es algo más grande que yo. Claro, exactamente. Así que digamos como que en una cosa gráfica operamos al nivel de la mente. Exacto. Eh, Y una pregunta, ¿se sí. puede aprender a hacer todo esto, por ejemplo? ¿De alguna manera se puede aprender a aplicar la cuántica en nuestra vida? Bueno, yo tengo varias maneras de aplicarlo y enseñarlo. Una de las cosas es que eh, Eris- en nuestra querida plataforma Ulerni, que es nuestra de ambas, de Paula Lago y mía, en la que damos cursos online y es un conocimiento que está dado para todo el mundo, para que personas de todas las edades, de todas las condiciones, con conocimientos previos o no, puedan aprender un montón de cosas que de otra forma les serían inaccesibles. Sí, Y en la plataforma Learning, bueno, hay ya dos cursos que son míos que enseñan, uno se llama Metodología de la Economía Feliz, que en realidad tiene ese nombre, pero sirve para aprender a crear cualquier cosa que uno desee, no solo la economía, claro, pero siempre en una base de felicidad. Ahora, haceme acordar que te haga este ejemplo de la felicidad, porque después se me va a olvidar. Pero primero quiero decir otra cosa. Y hay otro curso que se llama El potencial cuántico de tu voz, que enseña cómo a nivel sutil, desde el sonido es algo que no podemos palpar, podemos escuchar, pero es sutil, no tiene sí, sustancia, digamos. En realidad sí tiene sustancia, pero no la podemos percibir nosotros con, digamos, nuestros aparatos claro, biológicos. Pero a través del sonido se modifica toda la materia. De hecho, toda la creación del universo está basada en sonidos. Y de nuevo pongo la cabeza en la guillotina porque la cuántica me viene a matar. Bueno, pero sin embargo, hay un video que circula mucho por internet donde ponen arriba de un bafle, como si fuera arena o un líquido, sí creo que es arena, y de acuerdo Sí, a los sonidos que emite el bafle se van armando figuras geométricas, pero perfectas. Y sí. de acuerdo a cómo cambian los tonos, son las figuras que se van formando. O sea, Esa es la simática, la ciencia de la simática. ahí está, mira, yo no sabía el nombre. Que, claro, exactamente, esa es la prueba más contundente de que el sonido moldea, como si fuera un molde, Sí, como el molde del flan, la materia. Hace la forma de la materia. Esto es tan revolucionario
Entonces vos me dirás, bueno, entonces operamos a nivel del sonido. Claro, no operamos más a nivel de lo denso, como hace la ciencia pura y dura, que lo único que quiere hacer es cortar, ver, observar, poner en la placa de Petri, en el microscopio, echarle una sustancia y ver qué sucede. No pasa a ese nivel, sucede en otro nivel. Claro. Entonces no sé por qué tantos... a mí me encanta porque yo me lo tomo a risa esto, ¿no? Pero pienso, ¿por qué tantos científicos durante tantos siglos perdiendo tanto tiempo en estupideces semejantes? Porque, ¿qué hacen con cortar un cerebro y diseccionar un cerebro y ponerlo en láminas y ver qué? Porque no encuentran el alma en el cerebro. Claro, ¿Por qué pierden tiempo, no? exacto. Bueno, pero es la forma de pensar que ellos tienen y no pueden ver más allá, entonces tienen que hacer perder tiempo. Entonces, como hay formas de hacerlo sin perder tiempo, por eso la aplicación es instantánea, porque se está obviando todo ese tiempo de más en probar y qué sé yo, en experimentar, y se hace directamente desde lo sutil. Mira vos, nunca me imaginé que la conversación llegaba a este punto, pero llegó a un nivel en el que es realmente profundísimo Sí. y de una altura tremenda. Sí, No, te juro que no me lo imaginé que y llegaba además hasta ahí. práctica, porque si vamos a lo que acabas de decir, con referencia a lo que tantas veces hemos escrito, hablado y demás, que es el TDA, que sería Sí, el trastorno de déficit de atención, eh, se comprobó que, digamos, todos los estudios realizados, incluso con tomografías y demás, en realidad no tienen una base netamente, si hablamos desde lo científico, que realmente pueda explicar por qué pasa. Y hay muchos chicos que, sin embargo, son drogados, porque realmente son drogados, desde los 3 4 añitos, cuando en realidad muchos de nosotros que hacemos educación en el hogar, que han tenido esos diagnósticos, que han sido sacados del ámbito escolar, con diferentes técnicas que no tienen que ver con la medicación, han mejorado notablemente. O sea, aprenden igual, se mueven igual, bajan los decibeles por ahí de hiperactividad, ni hablar si se les baja la dieta de azúcar y de tantas tremendo, cosas. ¿Sí? tremendo. Ay, eso, vos sabés que tocaste un tema que yo te juro que soñaba con hablar, Pauli. Y Capaz perdón, que no sé, sí, quería cerrar con una cosita. sí, sí. Eh, yo hace muy poquito compartí un artículo muy bueno que habla un poco también sobre este tema y había una frase, pero que es contundente, que decía que en realidad hemos perdido la noción de aprender lo que es un niño. Lo único que conocemos es un niño escolarizado. Sí, Entonces, cuando no encaja el niño es anormal, cuando en realidad no, en realidad lo anormal es el niño que se comporta según las bases escolares, porque es natural que el niño se mueva y mucho, que hable y mucho y que sea disperso, porque además creo que la época en que vivimos, y yo me hago cargo, este, hay mucha gente dispersa, porque somos ya casi un ser humano multitasking, digamos, ¿no? Que no podemos estar concentrados en una sola cosa, vivimos concentrados en mil cosas. Y si vamos a 30 años atrás, yo que tengo ya casi 44, o 30 y 14, como digo, este, eh, si vos me planteás esa lista que tiene, creo que se llama el DNA, que es el manual de teóricamente los síntomas que tenés que tener, DMS4, DMS4, bueno. DMS5, también hay un 5. Eh, Horrible, un espanto eso. bueno, pero si vos agarrás esa lista y yo te la empiezo a cliquear con todos los síntomas, yo los tengo todos. Y sin embargo soy un adulto que puede trabajar, que puede relacionarse, y he pasado por la escuela con muchísimas crisis, por supuesto, que no tengo para nada buenos recuerdos. A Dios gracias que en esa época no se diagnosticaba a mansalva, porque hoy te diagnostica una maestra, una directora de escuela, que no tienen por qué hacerlo. Este, y sin embargo, acá estamos, ¿no? A Dios gracias que no me medicaron porque no existía el TDA en esa época, pero si no creo Claro, que lo hubieran hecho, porque aparte mis notas escolares eran pésimas, eran muy mediocres, me hacían sentir una mediocre y sin embargo, no es por ponerme en un pedestal, pero yo creo que al lado de cualquier otro adulto que haya tenido todo 10 en el colegio, hoy no se me llegan a los tobillos de todo lo que yo hoy por hoy investigo, leo, eh, siempre en referencia a lo que a mí me gusta, por supuesto, no me pongas a hacer una ecuación claro, matemática, lógico, lógico, pero, lógico. pero creo que no tienen ni siquiera las ganas ni la actitud del autodidactismo que yo tengo hoy por hoy. Entonces, Totalmente. volvemos a lo mismo, todo tan relativo, el que puede ser un problema y el que no. Claro, claro. Pero además con eso, yo quería decir, me echando un poco con lo que dijiste vos de que a veces
los chicos que son diagnosticados con TDA, por ejemplo, o incluso autistas, y acá quiero meter el dedo en la llaga, ahora lo voy a decir, perdón. No, no. Eh, son, me perdí pensando en lo que quería decir lo del autismo, pero espera que me pongo en caja. Vos Sí, decías que se pueden mejorar cuando se educan en casa con diferentes técnicas, incluso sin ninguna técnica, porque a nivel sutil ya cambiaron las emociones de los padres cuando educan en claro, casa. Sin exactamente. técnica, es como natural. No hay que hacer nada más que el adulto entrar en una concientización, digamos. Cuando el adulto cambia su concepción de la vida, el chico automáticamente cambia, y esto es cuántica pura. Sí. Ni siquiera es que el adulto tiene que intervenir o hacer nada o tocar o hablar o lo que sea con el niño. Cambia el adulto y cambia el niño automáticamente. Y esto de educar en casa es, digamos, como una puerta, como un portal hacia la conciencia, hacia abrir la conciencia, hacia cambiar de la manera de ver las cosas, Seguro. sentirse distinto, tocarle la cara a la felicidad. Bueno, o sea, ya los convencimos. Ya la convencimos. Pero también quería decir que vos nombraste esto de que incluso bajándole los niveles de azúcar a muchos chicos con TDA se, se revierten estados. Mirá vos qué cosa tan sencilla, y jamás te lo va a decir un psicólogo a eso. Sí, sí, Y es realmente efectivo, funciona así bajando los niveles de azúcar. Y yo quería decir que los autistas, de nuevo, pongo la cabeza en la guillotina y me la banco, se quiebra la guillotina antes de caerme. Y hago con la seguridad que lo digo. Los chicos autistas, hay autismos severos que han deambulado por todo tipo de cosas y no les dan ni una solución, ni siquiera la medicina, porque no saben de qué se trata. Y a esos chicos les retirás la leche, mirá lo que estoy diciendo, Pauli, les retirás la leche y se les va el autismo. Ahora que se vengan todos los padres con chicos autistas a decir, ay, no, pero, ay, ¿cómo va a hacer eso? Probá. Porque los sí. chicos autistas generalmente son adictos a la leche. Probá sacarle la leche. No, mirá vos, y uno dice, no puede ser que la ciencia no sepa esto. No, la ciencia no lo sabe porque no le interesa saberlo ni quiere darte la solución para eso, porque entonces si tienen autistas tienen pacientes de por vida yendo a los institutos de todo tipo de cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo incide eso de la dieta. Una mamá que me contaba, que esta amiga mía, que me hablaba que el nene de ella había estado medicado desde los 4 años por esto del TDA, había pasado por infinidad de colegios, que por suerte había cambiado de psiquiatra, mira lo que te digo, y que le había bajado la dosis De Ritalin, sí, no me acuerdo qué es lo que tomaba exactamente, pero le había bajado la dosis y le había dicho, mira, bajamos la dosis, pero vos sacalo aunque sea 3 horitas por día a que juegue a la pelota y que queme, queme qué, energía. Y qué yo divina. agarré y encima le pregunté, dice una cosa, ¿come mucho azúcar? ¿Es de comer muchos dulces? Y ella me dijo, vos sabés que a la leche, mira esto, le pone 5 cucharadas de azúcar. Y digo, ¿cuántas leches se toma por día? Y no, por lo menos se debe tomar como 4. Entonces imagínate los niveles de azúcar de esa criatura, como para que Sí, no sea hiperactiva. totalmente, totalmente. Además, fíjate que normalmente, como el chico autista específicamente, no el del TDA, porque ya el TDA vos le podés decir qué comer o no. Claro, El chico autista es más difícil porque por ahí no te come nada y lo único seguro. que quiere comer es la leche, entonces vos decís, bueno, se tiene que alimentar y que tome leche. No, es preferible que se muera de hambre, pero vos le sacás la leche y lo estás curando. Suena tan... Y entonces, a mí lo que muchas veces me da casi enojo, ¿no? Es que ¿por qué la ciencia sigue ocultando estas cosas? Hay formas tan sencillas de resolver problemas de la data que realmente, bueno, si se puede decir, son cuánticos. Y incluso hay un montón de respuestas, y vos podés dar fe de esto, Pauli, porque esto sí que, si querés, podés decir qué, o no sé, como quieras. Pero cuántas cosas yo te he dicho, bueno, para tal problema te he dado una solución que es gratis, que es re fácil, que la puede hacer cualquiera, que hasta un niño la puede hacer. Todas estas cosas que yo normalmente enseño, que aclaro que no son cosas que inventé yo. Lo que yo hago es darlas a conocer, porque están como si fueran escondidas,
y son cosas que pertenecen a las culturas, incluso hasta las culturas originarias, pero remixado con lo de la ciencia, lo más moderno de la ciencia, ¿no? Son cosas tan fáciles que uno no puede creer cómo todavía la humanidad está en el estado que está, teniendo las soluciones en la palma de la mano, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, de los números, de los símbolos, Sí, sí, el sí. agua. Y si querés, podés contar un poquito de vos de esto, si querés. Sí, sí, yo me acuerdo la primera vez que estábamos haciendo justamente Ulerni, y yo estaba full, con unos dolores de cabeza mortales, de tanto programar y de tanto tratar de hacer funcionar la plataforma. Un día me llamaste y te comenté el dolor de cabeza y vos me dijiste, dibujate tal y tal. Bueno, después si querés contar un poco, si querés, alguno de los símbolos, y querer o Que, reventar. que era simplemente hacerte un dibujo con una lapicera. Era simplemente. Igual que los El dolores dibujo no. me acuerdo de los dolores de garganta de Rita, que vos también dijiste, dibujar en la garganta el punto con el círculo. Y sí, a la media hora, ¿te duele la garganta? No, mami, no me duele más. Y cosas así que vos decís, bueno, pero sí, como vos decís, querer o reventar, pero la ciencia se encarga de ocultártelas. Porque vos te Pero crees que no saben, a eso sí que lo saben, sí, pero pero no. también es bastante irónico, porque muchos te dirían, bueno, pero lo que pasa es que eso es como un placebo. Sí, ¿Y, y el ¿y qué placebo funciona tiene? divino. ¿Y qué Claro, tiene? Sí, exacto, es sí psicológico. funciona. Por supuesto que es psicológico, es Claro. emocional, sí, 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 Si exactamente, funciona, funciona. Ese es el tema. Que claro. muchas veces la ciencia vuelve a intentar sobre las mismas metodologías, si querés, para resolver algo que no pueden, intentan siempre sobre lo mismo. Y capaz que la respuesta es tan fácil y tan simple que si funciona, funciona, no te tiene que importar si es psicológico, si es Seguro. espiritual, Sí, qué sí, sé si yo, no, ¿por si es qué? mágico, no ¿Por qué importa. habría gente que se cura del cáncer y otras no? Yo siempre Total. lo digo, a ver, yo más allá de que yo tengo una teoría que siempre dije, algún día me lo voy a poner para estudiarla plenamente. Pero Eh, exponela si querés, sí, exponela la voy a vos. exponer, por supuesto. Para mí el cáncer tiene muchísimo que ver con la tipología de gente que se guarda cosas y que no las expresa. Entonces, Ojo, aplausos de pie, te de digo porque pie. en mi familia y la tipología de familia que somos, nos cuesta mucho manifestar los sentimientos, las emociones. Nos queremos todo, pero nunca nadie se lo dice al otro. Percibimos que el otro puede estar mal, pero no le vamos a andar preguntando. Eh, puede haber gente que se nos cuelgue, como decía Moria Kazan, de las tetas y uno lo aguanta y lo soporta y lo tolera y no lo dice. Y bueno, y mirá no voy a decir irónico, pero qué llamativo que una gran cantidad de miembros de mi familia siempre terminan con cáncer. Entonces vos decís, bueno, tiene que ver. Claro. Y tengo otros miembros de la familia bueno, la leucemia es como una especie de cáncer que se han curado. Y uno dice, es el milagro. Bueno, claro, porque también somos, yo no particularmente, pero tengo una familia católica, entonces, bueno, que los rezos, que esto, que el otro, que los rosarios, siempre uno termina diciendo que es un milagro. Sí, por supuesto es un milagro, pero como vos decías, es un milagro también nuestro, ¿no? Claro, lo Eh, hacemos nosotros. claro, exactamente. Y además, mira, ahí también déjame que meta una ficha con esto. Em, para las personas que suponete que les sirve la oración, Sí, son religiosas, y les sirve, que lo hagan. claro, Al que le sirve rezar, que lo haga. Al que le sirve dibujar un círculo en el piso, que lo haga. Al que le sirve, no importa qué. No exactamente. importa si al otro le sirve prender velas, que ninguna de esas cosas son las que yo hago, ¿no? Pero Sí, eso no quiere decir que yo diga, no, como hace la ciencia, no, eso es brujería. claro, Pero sí, si vos vas al chamán y te saca la culebrilla, claro. y anda al chamán, ¿viste? Bueno, ¿Por qué hablando de complicamos la culebrilla, vida? y muy llamativo, que yo me acuerdo una vez que le agarraba culebrilla a mi papá en el ojo encima, lo más terrible, que obviamente la medicina lo llamaba herpes, y le habían cambiado otras veces el medicamento hasta que me acuerdo que la señora que lo cuidaba me dijo, mira, yo sé que él no va a venir a una curandera, pero dame algo que él use todos los días. Bueno, pero y yo no sé, a la semana no tenía nada en el ojo, y vos decís, pero caray, Caray, porque eso es cuántica pura. Y la cuántica pura es data de los principios de la humanidad. No es de ahora. La gente cree que la cuántica es de ahora. No. La cuántica la usaban los indios y la siguen usando los indios.
el chamán, ¿qué hacía? En diferentes culturas hacían diferentes cosas, pero, o le llaman diferente a los chamanes, ¿no? Todos se llaman chamanes, pero los sacerdotes o lo que sea de las culturas originarias, ¿qué hacían? Con una hoja de, qué sé yo, de Sí, una liana, hacían un fuego y te pasaban la hoja por el cuerpo y te decían que con eso te curaban. Y funcionaba. claro. Después estaban los indios que hacían llover. Y la gente decía, no, 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 esos son mentiras. ¿Qué? Hacían llover. Preguntales a ellos, porque no les fallaban nunca las cosechas. ¿Qué quiere decir? Que hacían llover cuando tenían que hacer llover. Entonces, ¿por qué complicamos la vida yendo al doctor para que con una pastilla te mejore la vida cuando vos sabés que esa pastilla ni siquiera a veces te vas a olvidar de tomarla? ¿Por qué complicar la vida? Mirá vos hasta dónde llevamos a niveles tan de recuperar los ancestros, ¿no? Es más, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuela, que no era precisamente una mujer erudita en sanaciones, o mi mamá tampoco, personas muy dentro del paradigma de la ciencia viven así, y ellos creen que eso está bien. Pero mi mamá, qué sé yo he tenido, no sé, me acuerdo que tenía, en un momento tuve piojos cuando era chiquitita, y mi mamá capaz que se puso toda la noche conmigo a sacarme, una noche me acuerdo, toda la noche sin dormir sacándome piojito por piojito. Yo entiendo que me sacó piojito por piojito, pero ¿qué pasó? ¿Por qué yo me curé de los piojitos? Porque mi mamá estuvo toda la noche conmigo. Claro, No fue porque me sacó piojito, porque capaz que los piojitos hubieran vuelto si mi mamá no hubiera estado toda la noche conmigo. claro, Fue la actitud, el mimo, esa cosa que te hace sentir mejor, capaz que te hace sentir mejor y repelés los piojos, ¿no? claro. Y eso es tan de las mamás y las abuelas, saben tanto de eso, porque la mamá te duele una rodilla, te pone la mano sobre, te dice sana, sana, y eso qué es, placebo puro, cuántica pura. Claro. Porque la ciencia tiene se desgañita tratando de defenestrar esas prácticas. ¿Por qué? Si son recontra efectivas. Claro. Bueno, no sé por qué derivamos acá, Sí, pero a mí me encantó tu teoría tu teoría del cáncer y yo coincido plenamente, plenamente. Y agrego algo más. La persona que tiene cáncer generalmente es la más buena del mundo. exacto, sí, sí, Viste que sí, sí. dicen, ay, ¿por qué si era tan bueno? Justamente porque era tan bueno. Claro, sí. Son las personas serviciales, los más amables, los más sacrificados por los demás, Los que nunca saben decir que no. los que no dicen que no, claramente. Entonces, ¿cuál es el remedio para el cáncer? Y decir que no. Cuando no tenés ganas, decir que no. Claro, Mira vos, bueno, no, pero ¿cómo entonces? ¿Para qué está la quimioterapia? Porque es un negocio. sí. Lamento que se me vengan encima y bueno, tendré con qué, ¿no? Ya que en algún momento nombraste los dos cursos, ¿estás preparando algún otro? Ay, sí, Yo sé gracias, que sí, pero te lo tenía que preguntar. sí, muchas gracias. Estoy haciendo uno casualmente para enseñar a mamás y abuelas a curar a toda la familia de cualquier cosa, hasta de lo más grave, hasta de lo que no tiene diagnóstico, no importa. Porque mamás y abuelas pueden curar no solo a sus propios hijos, nietos, y toda la familia, a ellas mismas, también a sus mascotitas, a sus plantitas y a toda cosa que tenga vida en su casa. Claro, Porque esto es algo que necesitamos recuperar, porque en realidad las mamás y las abuelas son los mejores médicos, claro, porque es la mamá y la abuela, o la abuela en el caso de que estén en la casa en ese momento, es el que te pone la mano en la frente y te pone el pañito para que te baje la fiebre, pero es la que te da su amor. claro. No es la enfermera en el hospital la que te cura, es la mamá o la abuela en tu casa. Yo siempre me acuerdo bueno, no quiero decirlo mucho porque mi hija está ahí y se enoja, pero cuando mi hija tenía las convulsiones, que el médico me daba determinada medicación, entonces yo muy atinada le digo, mire, doctor, ¿sabe qué? A mí me parece que esta dosis no es correcta, le digo, yo le quiero reducir la dosis, simplemente porque yo soy la mamá y yo estoy con ella todo el día y yo sé cómo es mi hija. Claro. Dice, ¿sabe qué? Mamá, usted tiene toda la razón. Me dice, porque yo la veo a su hija con suerte cada 3 o 4 años. Y la única que está con ella sabe lo que le pasa y sabe lo mejor que pasa. Y esto es como un neurólogo. Así que, pero el hombre lúcido, ¿viste? Sí,
Que hay profesionales de esos también. Profesionales lúcidos, yo no digo que no. Lo que pasa es que con lo que yo siempre medio como que me lucho es que la mayoría de los profesionales, al estar adentro del sistema, lo hacen por vocación, yo sé que lo hacen por amor, pero al estar adentro del sistema que los adoctrina de una determinada manera, que le dicen las cosas se hacen así o asá, para el dolor está el ibuprofeno, qué sé yo, el TDA, el Ritalin. Sí, Entonces tienen como determinados protocolos que cumplen, porque es el sistema que les dice que lo cumplen, es como el maestro que les baja la línea para que hagan determinadas cosas. Y no es que no hacen cosas distintas porque no quieren, no, simplemente porque no saben y ya entran en la facultad ya con, digamos, la mente ladeada. claro. Pero yo nunca pongo en tela de juicio la voluntad de los profesionales, porque hay un montón de profesionales que lo hacen con un amor tremendo, pero al mismo tiempo no llegan a enterarse de que hay cosas que el mismo sistema es altamente pernicioso. Claro, exactamente. Entonces uno que está por fuera del sistema, tanto en educación en casa, como en este caso mío particular y tuyo también, en la salud y en la gestión de las emociones y en esta cosa que es casi como psicológica, digamos, y más que, como vos lo dijiste que me encantó, que son lo que vos estás haciendo, son parteros del alma. Claro, sí, exactamente, me encantó. Esa es una definición que daba Echavarría y me gustó mucho, sí, sí. Es muy lindo eso, porque nosotros que estamos fuera del sistema, tenemos la posibilidad de no estar casados con nada de lo que dice el sistema. Nosotros podemos crear nuestras propias maneras distintas de hacer las cosas. Podemos remixar todo lo que sirve de distintos saberes, incluida la ciencia. Eh, yo en esto tengo que aclarar. Puede parecer que yo estoy en contra de la ciencia. En realidad no, yo estoy en contra de la ciencia cuando la ciencia es perniciosa y hace perder tiempo y hace perder dinero. Claro, Pero yo estoy a favor de la ciencia, porque ahora particularmente estamos hablando por Skype y eso es un invento tecnológico, es un invento de la ciencia. claro, O exactamente. sea que utilizamos la ciencia. Lo que hacemos distinto, y vos incluida, porque estamos al estar fuera del sistema, es que nosotros no nos casamos con la ciencia como si fuera el paradigma. Claro, Nosotros usamos la ciencia mientras nos sirve y en los aspectos que nos sirve. Pero incluso de diferentes metodologías, yo particularmente en mi práctica de cuántica, tomo de lo que cada saber me sirve. Y capaz que de ese mismo saber hay una parte con la que no acuerdo, eso no lo tomo. No claro, me caso con ninguno, ninguno es mi sumo maestro. Todos son mis maestros, pero incluida la ciencia. La ciencia también es mi maestra. ¿Para dónde? Para dónde yo sé que ahí lo tengo que mirar. claro, Porque ahí pierdo tiempo, ahí pierdo energías, ahí pierdo, no sé, justamente lo que necesito canalizar y enfocar para poder ayudar a una persona y darle una solución rápida. Necesito toda mi energía y mi intención puesta ahí. Y eso también es lo que yo le quiero enseñar a la gente. Todos los cursos que yo hago, los que ya están hechos, que nombre la metodología de la economía feliz y el potencial cuántico de tu voz, incluso el que estoy preparando para curar a tus niños, no sé el título todavía. Tus niños implica también adultos, ¿no? Y plantas y, bueno, pero para decirlo rápido. Y son todos cursos que te hacen saber que vos, como persona, tenés el poder de decidir qué hacer con tu salud y con la salud de tus seres queridos. No es que hay alguien de afuera que tiene el poder de decirte que vos tenés tal diagnóstico y que te va a pasar tal cosa. No, vos tenés el poder de revertir eso según eh, desees de verdad. Y que claro. todos tenemos ese poder. No es que no. Yo te enseño cómo enfocar esa intención y cómo ser clara en tus pensamientos, en tus emociones, palabras y acciones y ser coherente en eso para que en realidad cada cosa que quieras lo vayas logrando. Y todo eso solamente a través de los cursos? Otro. Bueno, no, también doy las sesiones y yo en esto también me diferencio. Ofrezco un ciclo súper corto de 4 sesiones que son totalmente online, en las que y generalmente las hago de 3 o 4 horas cada una. Ah, bueno, Eh, ¿Pero por qué?
porque son muy intensas en cuanto al trabajo, pero al mismo tiempo son muy amenas. Claro. Vamos a laburar quizás toda la problemática de la vida de una persona en 4 sesiones, y en esas 4 la persona sale con todas las herramientas para poder realmente cambiar su vida, para salir de ahí con... eh, yo le propongo soluciones que también son soluciones que son acordadas, ¿no? Que Sí. no es que yo enseño y el otro aprende, no hay roles, sino que somos como personas dialogando como si fuéramos amigos en un determinado tema y arribamos a diferentes conclusiones, a diferentes situaciones bueno, lo que se vaya necesitando en el momento, ¿no? Pero en estas 4 sesiones la persona sale con la capacidad de solucionar cada problema que tiene y cada problema que le va a venir en el futuro. Claro. Porque sale con las herramientas, sale con el sentimiento de poder, de que sí puede. Yo hago estos ciclos cortos, primero porque me parece que eh, la persona en esas 4 sesiones tiene el tiempo suficiente como para responsabilizarse de su estado, ya sea físico, emocional, psicológico, lo que quieras, en el que le está generando inconvenientes, se hace responsable de eso y a partir de eso puede tomar las acciones necesarias para cambiar la forma en la que ve el mundo, Sí. la forma en la que ve su vida. Eh, en esas 4 sesiones, si en esas 4 sesiones no tomó la responsabilidad, es porque en realidad la persona no tiene la intención de tomar la responsabilidad y no tiene la intención de curarse. Vos me dirás, bueno, pero las personas si te consultan es porque quieren curarse. Claro. ¿Cómo? En realidad sí, pero a nivel de la conciencia. La persona que, suponete, tiene un dolor crónico y le molesta el dolor crónico. Claro, no puede hacer determinadas cosas, no puede caminar, no puede subir escaleras. Le molesta en la vida cotidiana y en lo consciente quiere sanarse, Sí. lógicamente. Pero después hay todo un trabajo interior que implica esto de tomar la responsabilidad y ponerse en coherencia con lo que uno piensa, dice, siente y hace, que es una cosa que no todos quieren hacer y empiezan a salir estos bloqueos inconscientes o incluso esto de la ganancia colateral de la enfermedad. Hay un montón de personas que están enfermas y no se curan y ni se quieren curar porque para el inconsciente su enfermedad cumple una función muy específica. Por ejemplo, la madre que está diabética y tiene los hijos alrededor. Claro. Entonces, no es que esta mujer es mala, no, es que la diabetes le sirve perfecto para tener los hijos alrededor. Si no tiene diabetes, no tiene hijos alrededor. Claro. Ese es el razonamiento inconsciente, ¿no? Entonces, esta es la persona que no es que no quiere curarse a nivel de la conciencia, no está dispuesta a soltar esta ganancia colateral de la enfermedad. Claro. En mi experiencia, vamos a hacer en números, de 100, 99 no quieren curarse, Curarse, claro. aunque resulte bastante extraño. Sin embargo, hay uno que sí, y ese uno que quiere hace lo que parece que hiciera un cambio cuántico para toda la humanidad, porque ese uno que quiere, que cambia tan dramáticamente, y tenemos un caso conocido, bueno, no lo quiero nombrar, pero vos Sí, sabés sí, quién es, ¿no? sé de quién. Los cambios son tremendos y esos cambios casi como que quedan en el inconsciente colectivo y bueno, la gente los irá tomando de los que puedan como quieran en el momento que necesiten. Sí. Pero ya quedan en el inconsciente colectivo esos cambios. Y además yo lo que también hago con estas 4 sesiones es que a mí mucho no me gusta que la gente crea que me necesitan a mí, particularmente a mí, digo. La persona tiene que saber que la mejor herramienta y la más poderosa que se tiene es a sí misma. Claro. Yo lo que quiero es que la gente sepa que tiene ese poder, porque lo tenemos todos y lo tuvimos siempre. Sí. Lo que pasa es que nos enseñaron también, porque convenía, a que lo silenciáramos. Viste que en la Biblia está escrito que Jesús decía, y digo Jesús porque es un ícono de la cultura occidental, Sí. además de que es un maestro para mí, pero no desde el punto de vista cristiano religioso, ¿eh? Yo lo estoy Sí. hablando desde el punto de vista espiritual, pero él decía que nosotros haríamos cosas más grandes que las que él hacía. Entonces él ya nos estaba diciendo que todos teníamos ese poder, Sí, sí. y solamente que a los sistemas no les conviene que tengamos el poder, porque si tenemos el poder no existirían los hospitales, no existirían los loqueros, no existirían las cárceles, no existirían las escuelas. Sí,
Entonces, bueno, yo lo que quiero es ayudar a la gente a hacer, a empoderarse de esta manera y que empiecen a ejercitar la creatividad para resolver cada cosa futura que se les presente sin necesitarme a mí. Claro, Silvana es un paso esporádico en la vida de una persona, pero además Silvana tiene su vida, que es bárbara. claro, Y tengo ganas de vivir mi vida, no de estar permanentemente rondando sobre los mismos problemas como hace la psicología tradicional que tiene 20 años para no resolverte el problema y para que vos sigas gastando plata. claro. Bueno, en este punto creo que me diferencio bastante. No sé si, Te si hago eso... una pregunta. Sí, sí, sí. Porque yo ahora me pongo a pensar y bueno, digamos, un médico tiene síntomas como para guiarse a ver qué puede ser el diagnóstico. En el caso de tus sesiones, ponele, ¿es muy difícil saber qué le está pasando a una persona? ¿Cuál puede Eh, ser el quid de la cuestión? bueno, para mí particularmente, porque siempre fui una persona intuitiva y yo le presto atención mucho a esa cosa que siento en las tripas, esa voz interna, siempre le presté atención, es natural para mí. Para mí es muy fácil saberlo porque me pasa algo muy particular. Eh, yo normalmente antes de hacer las 4 sesiones formales, doy unos 15 minutitos en un día cualquiera, Sí, que generalmente es antes, que es para, ¿viste? Para conocer a la persona, para preguntarle dónde vive, qué sé yo, cómo se llama, cómo claro, es su familia. Es una cosa casi como social que le permite a la persona que me conozca la cara, que sepa cómo las sesiones son online. Hay personas que están en otra parte del mundo, entonces sí, tienen que saber con quién tratan, ¿viste? Porque si no, pueden no tener confianza. En esos 15 minutos, la persona sin saber se le deslizan todos sus mayores conflictos. La persona no es que te dice, mi problema es tal, tal, tal. No, la sí, persona no tiene ni idea de que, por ejemplo, tiene, no sé, viene con un cáncer en el intestino, no tiene ni idea por qué tiene el cáncer en el intestino. Sabe que tiene cáncer en el intestino, nada más. sí, Y sabe que le duele y sabe que lo operaron, y sabe lo que sabe. No tiene ni idea en dónde tiene que ver eso. Pero sin embargo, la persona cuando, por ejemplo, te cuenta, bueno, mi familia está compuesta de, yo tengo 2 hijos, estoy inventando, ¿no? sí, sí, Porque sí, me han pasado muchísimas veces. Tengo 2 hijos, mi señora se llama tal, y lo que pasa es que mis hijos están siempre en mi casa, ponele. Entonces, la persona sin saberlo te lo contó como una cosa social y vos ya empezás a entrever de qué se trata el problema. claro, Eh, que pueden ser los hijos, por ejemplo, o te desliza un problema de dinero y uno que ya tiene, digamos, cierta experiencia sabe que, por ejemplo, en el caso del intestino, ¿no? Que el problema del intestino tiene que ver con algo del dinero. Por muchas razones, porque uno empieza como a atar esos cabos de metáforas, porque la sí, vida, toda la vida es una metáfora. sí, Todo sí, es sí, una metáfora de otra cosa, porque incluso eh, decimos una cosa con la boca metaforizando algo que hay en el interior. sí, Tenemos una emoción que es una metáfora de otra cosa. sí, sí, Viste que la vida es una metáfora entonces, bueno, yo estoy acostumbrada a escuchar esas metáforas y entonces empiezo a darme cuenta, empiezo a hilar, aunque la persona ni siquiera te dijo, mire, yo estoy sufriendo por esto. claro, claro, sí, No, no, la persona vino porque tenía cáncer de intestino. sí, Que en realidad yo no apunto a curarle el cáncer del intestino. En realidad, hasta parece duro lo que voy a decir, pero no me importa el cáncer del intestino. sí, Lo que a mí me importa es que la persona sane las causas reales por las cuales llegó al cáncer del intestino. sí, Al sanar las causas reales, pierde sentido en el cuerpo el cáncer de intestino, entonces se va solo. No es que yo le curo el cáncer de intestino, claro, yo lo ayudo a que reconozca las causas reales que lo trajeron hasta su situación y cómo cambiarlas, pero ni siquiera soy yo la que lo curo, es la persona la que se cura. claro, Y esto es una cosa que también tengo que decir, porque esto todo, la estrella de cualquier curación a cualquier nivel es la persona, es el que consulta, no soy yo. Yo claro, solamente soy como si fuera una herramienta, un instrumento que se le muestra, pero el que se lleva todos los laureles, si se cura o si no se cura, es la persona que consulta. Y esto así también sucede en la medicina tradicional, porque suponete que vos y le decís al médico, bueno, a mí me duele la panza, bueno, tómame tal pastilla.
Está en vos si la tomas o no a la pastilla, si te olvidás, si tenías plata para comprarla, si... Entonces Exacto, después, si vos no te tomaste la pastilla, después vas al médico, el médico te va a decir, mire, señora, no me moleste, no se tomó la pastilla. exacto. Sí, sí. Entonces, hasta en eso tiene la responsabilidad la persona. Lo que pasa que el sistema te hace creer que el médico tiene el poder. Te lo hacen creer de forma, ¿no? Esta noble. Pero en todos los tipos pasa lo mismo. Nada más que lo que yo hago es decírtelo claramente. Claro, Mirá que acá el único responsable sos vos. Yo te puedo mostrar cosas que vos, por tu vida o tu historia, o porque llegaste incluso a estar enfermo, ni remotamente podrías ver. Pero yo solamente lo que hago es mostrártelas, no es que las invento, están ahí. y hay alguna metodología especial, digamos, para... Yo soy muy ecléctica y como soy autodidacta y muy curiosa y voy buscando sobre cosas nuevas, yo voy tomando de cada saber o de cada metodología o de cada ciencia o de cada rama, voy tomando lo que me sirve para ese caso particular y aplicarlo ahí. Pero hay partes que no, porque hay situaciones en las que, por ejemplo, uno supo, así, a una vista que no es una vista cuántica, uno supone que se soluciona con determinada cosa y en realidad uno dice, no, pero esto ya la persona seguramente ya lo recontra trabajó en otros ámbitos. Por ejemplo, en las situaciones de los duelos. perdón, Las ¿no? situaciones de los duelos, por ejemplo, Sí, ¿no? Una persona que está de duelo, por diferentes eh, maneras de estar de duelo, pero seguramente ya fue a consultar de diferentes formas para trabajar el duelo. Entonces quizás lo que la persona necesita no es trabajar el duelo, porque ya está contra suficientemente trabajado. claro. Necesita trabajar otra cosa, necesita buscar soluciones por otro lado. Y yo trato de saltar estas cosas que ya están, viste, como remanidas. El psicólogo no hace eso, porque si el psicólogo siempre te va a rondar sobre lo que vos tenés de problema. Y yo, más que nada, me enfoco en lo que la persona tiene de bondades, de las cosas que tiene a favor, más que las cosas que tiene de problema. Claro, No le busco la mirada como que todo es enfermedad, como hace la psicología. Vos levantás un dedo y, porque eso significa que no sé qué, que tu padre, qué sé yo, el complejo de Edipo. Pero yo a veces pienso que por ahí levantaste un dedo y también significa que vos tenés una capacidad de liderazgo. Qué sé yo, estoy inventando, ¿no? Pero quiero decir que me enfoco más en la cura que en la enfermedad. sí, Me enfoco más en la solución que en el problema. Entonces, claro, el problema empieza a disiparse. Y realmente no tengo una metodología particular, tengo herramientas, que eso sí le brindo al consultante, herramientas que son ridículamente fáciles, sí, gratuitas, increíblemente efectivas, y como las que vos dijiste antes, estas cosas que era cosa de creer o reventar, son cosas que sacan a la persona de, digamos, de sus costumbres, ¿viste? Estas cosas que te dejan perplejo, sí, pero que al mismo tiempo que te dejan perplejo, son hasta tan ridículas como, te puedo decir cosas como, bueno, tenés un dolor de garganta, bueno, ahora tenés que salir al balcón y saludar al vecino del edificio de la otra cuadra, qué sé yo, cosas sí, que, sí, sí, te puedo decir, son tan ridículas, no puede ser que eso me cure, pero realmente son situaciones que a tu inconsciente le están informando de un cambio. Realmente tu inconsciente lo toma porque tu inconsciente es como un niño. Viste que al niño, vos le decís, el niño entiende todo literal. sí, Entonces es como si vos con una actuación, incluso con algo que hasta parece gracioso, por el lado del humor, incluso con la risa, incluso hasta con malas palabras, mira lo que te digo. sí. Que viste que nosotras particularmente nos regodeamos con las malas palabras, a mí me gustan, a mí me gustan, ¿por qué tengo que La decir gente no que lo sabe, pero somos muy mal habladas. muy mal habladas? Y está buenísimo, se siente bárbaro. Pero incluso hasta con esas cosas, el inconsciente está tomando la situación como si fuera real. Sí, Cosas en una situación que realmente es muy dramática para una persona, cuando vos se la ponés del lado de la risa y la persona se termina riendo hasta de sí misma, sí, en un entorno que no es de burla, sino que es de risa, ¿viste? De sí, sí, esa sí, risa sí, genuina, de decir, mirá qué ridículo, la estupidez que estabas pensando hasta ahora. sí, sí, Ese enroque hasta que vos
te das cuenta que lo que pensaste era ridículo. Es tan sanador, porque le Sí, está diciendo a tu inconsciente que para qué lo hiciste, no lo hagas más. Y esas cosas son tremendamente efectivas. Es decir, que si bien no utilizo una metodología más que enseñarle, mostrarle las cosas que normalmente no podría ver, o darle las herramientas para que así mismo se sane, para que las utilice en todas las situaciones de su vida por el resto de su vida, porque son cosas que las va a utilizar para todo. No claro. es que, por ejemplo, con, no sé, por lo de los símbolos. Lo de los símbolos lo puedes usar para el dolor de garganta, pero para un problema de dinero, pero como para lo que se te ocurra y lo que venga. Ah, No son cosas que son estancas. es un poco como sacarle el poder a la afuera y empoderarte vos de saber que podés, que tenés la solución en vos, digamos. Exactamente, exactamente. Es nada más que eso, nada más y nada menos que eso. Porque esa es una de las cosas que la cultura occidental fue silenciando en la gente, en saber que todos tenemos el poder. Claro. Eh, y bueno, no sé si me quedó algo por decir. Creo que, no, creo que vamos bien. Llevamos 1 hora casi 40 de charla. Uy, yo Decime, pensaba, decime más allá de que van a estar todos los detalles en donde postemos el podcast, pero ¿dónde te puede encontrar la gente? bueno, mi página personal es www.silvana, Gonella, silvanagonella.com. Perfecto. G de gato, Gonella. Sí. Eh, Así que bueno, y ahí en la página principal ya van a encontrar todas las cosas que hago. Y bueno, Así a grandes rasgos, ¿qué haces? ¿Por qué no nos decís los bueno, servicios rapiditos? perfecto, qué divina que sos. Te voy a contratar como mi periodista de cabecera. Social Eh, manager. Vos ya sos mi social manager, te quiero decir, y te Que digo que lo, va funcionando muy bien. que lo sepa la gente que detrás de tu Twitter estoy yo también. Está, sí, ella es mi figura de marketing. Y de hecho está funcionando excelentemente bien y yo a las redes sociales le tengo como casi como fobia, ¿no? Y vos estás logrando que mis redes sociales florezcan. Bueno, las cosas que hago son, me especializo, que es algo que generé autodidácticamente, en coherencia con toda mi vida, porque yo soy autodidacta, educo a mi hija en mi casa y no va a la escuela, por lo tanto tengo que fomentar el autodidactismo. Entonces, salud ética cuántica, psicobioemocional, es una creación mía de forma autodidáctica, que es, digamos, mi actividad laboral. Al mismo tiempo también soy mamá educadora en casa y de esto damos asesorías junto con Paula, porque Paula, somos un equipo nosotras. Damos asesorías, la parte legal, psicoemocional, psicosocial, metodológica y damos cursos y para esto creamos nuestra amada plataforma Ulerni. Eh, Así que, bueno, básicamente eso. Salud ética cuántica, educación en el hogar y cursos y libros online. Y vendes miel también, Silvana, decilo. Bien, es miel Miel natural, pura de campo, de esas que son una roca que hay que partirla con que son como cuchillo, caramelos, sí, sí, de lo dura y de lo pura que es, no tiene ningún proceso. ¿Qué más, Paula? ¿Algo ¿Qué más? más podemos hacer, Silvana? ¿Qué nos falta hacer? Bueno, Damos ahora shows los fines de semana. damos yo. Sí, yo tengo un mono que salta y. Bueno, ahora quiero que digas vos, por favor, porque esta cosa de social manager tuya es nueva. Así, pero decime. Sí, yo en realidad vengo blogueando hace 10 años, pero debo reconocer que lo hacía de puro piacere, porque me gusta escribir. Y hace 3 años, cuando yo primero escribía de cine, me han pagado por hablar de cine, por hablar de fotografía, ¿sí? Eh, para el grupo hipertextual, que es de España. Después se vino el cepo al dólar, era difícil cobrar. Y dije, voy a tener que monetizar por mi lado. Y ahí empecé a estudiar todo esto del social, perdón, sí, del social media, del online marketing. He leído infinidad de libros. Me he suscrito a cuanto gurú del marketing hay. Y recién me animé
a poner en práctica, porque uno puede tener mucha teoría, pero si no pone en práctica las cosas, me empecé a poner en práctica todo esto hace apenas un año, que es hace un año que vivimos en la red, realmente. Y cada vez que aplico más cosas, bueno, yo por ejemplo hace muy poco compartía cómo explotó el Facebook, y eso que a mí mucho no me gusta Facebook, pero bueno, ahora ya está, me tiene encadenada, que en menos de una semana 500 me gusta, en Twitter en el mes llevo otros 200 seguidores ganados, hemos posicionado bastante bien un learning en el momento, así que bueno, me estoy como deslizando desde la educación hacia ese lado, pero por ahora lo aplico para mí y para vos, digamos, no son servicios que por el momento vaya a ofrecer, aunque lo estoy pensando. Sí, porque en realidad sos muy buena. Lo que sí estoy ahora formándome mucho, que incluso yo ahora el 15 también empiezo un curso online, como me cargan en casa, me dicen tu cursito online, como los del Open English, sí me cargan, Que pero bueno, también tenemos cursos de inglés, porque vos das un curso de inglés y es que es gratis. gratuito, ¿eh? Es gratis. Gratuito para toda la familia. Eh, ¿Qué te iba a decir? Estoy hace mucho tiempo viendo esto de la inteligencia emocional. Un poco me ha llevado vos también con todo lo que haces a el tema. Y porque hemos visto, nosotras ambas, y lo hemos charlado mil veces, que ya el problema no son los chicos. La verdad que los chicos que se educan en el hogar, o los chicos que están en la escuela, o los chicos que están con un pie adentro y otro afuera, el problema no son ellos. El problema somos los adultos, somos nosotros los que tenemos los paradigmas que desempolvar y tomar nuevos, somos nosotros los que tenemos que sanar heridas, somos nosotros los que tenemos que tratar de no heredarles esas heridas a los hijos. Y bueno, entonces estoy con todo este estudio de la inteligencia emocional, intrapersonal, también personal, el coaching ontológico, bueno, vamos por toda esa rama. Explica un poquito qué es el coaching ontológico. Bueno, el coaching ontológico vendría a ser lo que antes, hace años, una de las primeras escuelas de acá de Argentina lo llamó counseling, ¿no? Que sería algo así como el consejero. Y que Echeverría, como vos decías, lo llaman los parteros del alma, y que me gustó mucho eso, que ontológico tiene que ver todo lo que derive del ser, ¿sí? Vivimos nosotros en Occidente, como vos bien decías, totalmente diferente a como viven en Oriente. En Oriente son más que tener o más que hacer, Sí, sí. y en Occidente nos falta todo eso, por lo cual estamos, voy a agarrarlo por el lado, por ejemplo, de los padres, que también tiene que ver con lo individual, eh, muchas falencias desde el poder mismo, de lo que se puede hacer, no se puede hacer, estamos como muy condicionados a lo que la sociedad nos dice que está bien, está mal, así como vos hablás de la ciencia, a nosotros nos pasa como papás que la sociedad nos dice, tenés que mandar a la escuela, tenés que hacer que el nene lea a los 6, tenés que... Entonces estamos totalmente eh, faltos de empoderamiento como para saber intuitivamente qué es lo mejor para nuestros hijos, conocer a nuestros hijos, porque cada vez con más cosas se nos saca ese poder de estar con nuestros hijos, ¿sí? O de elegir estar con nuestros hijos. Entonces, bueno, lo que hace un coaching ontológico básicamente es ayudarte a pasar un proceso de un estado a otro, por decirlo de alguna manera. No te ofrece soluciones, sino que te ayuda con un determinado problema a ver de qué manera diferente lo podemos mirar, de qué manera diferente podemos abordar un problema y de qué manera diferente se puede terminar resolviendo. Algo así como lo que haces vos, pero no desde la cuántica, sino desde lo emocional, ¿sí? Es, este, y algo muy revolucionario, que es que, por ejemplo, cuando vos vas al psicólogo, está esto de que el psicólogo, esto de la transferencia, de que vos no te digamos, relaciones de alguna manera con el psicólogo, a la psicóloga, que no puedan entablar algún tipo de relación. En el coaching ontológico, al contrario, lo que se estima es que si vos no conocés, no llegas al otro, no trazás una relación con el otro, es imposible ayudarlo Exactamente. porque no, para vos termina siendo un objeto, una cosa. Nosotros tenemos una amiga que una psicóloga le ha dicho que cosificaba sus conocimientos y que terminaba siendo una cosa, porque es verdad, ella la está viendo como una cosa a su paciente, no está entablando una relación, hay que empezar a entablar relaciones. Sin que eso significa que se crucen límites éticos, por supuesto, estamos hablando siempre desde una conducta ética, eh, pero tiene que haber una relación, tiene que haber un sentimiento hacia el otro, una empatía, una manera de ponerse en sus zapatos. Eso no quiere decir que si
si el consultante llora, vos no puedas llorar con él. No es que no lo puedas ayudar, Totalmente. lo que sí hay que no sumirse en la misma visión que el otro y que si el otro te dice, mira, la verdad que no sé, mi hijo no me quiere, yo siento que no me quiere y que vos digas, sí, la verdad que no te quiere nada, sino que tratar de ver de qué manera se pueden establecer una relación de una manera diferente y ese problema que para vos es un problema o que a lo mejor no es un problema, tratar de llevarlo a la transformación del ser, transformar a esa persona para que encuentre lo que no pudo hasta ahora, que puede ser una solución, una emoción diferente también, puede ser. Bueno, Una motivación diferente, ¿cómo? que encuentre una motivación Exacto. diferente para cambiar, para poder realizar los cambios que necesita y para que su vida sea realmente plena, sana y feliz. Bueno, yo recuerdo siempre un caso que escuché también en uno de los videos, que hablaba de una consultante, por eso dije esto de que mi hijo no me quiere, ¿no? Que como que el hijo siempre a la madre la rezagaba, como que era una rompequinoto, y qué sé yo, hasta que sale en cada una de las entrevistas esto de que la madre realmente era muy cargosa Claro, y estaba todo el tiempo detrás del pobre hombre que ya tenía como 30 y pico de años, que ya era todo un hombre, y cuando se entendió, o ella entendió, o empezó a ver que se tenía que ocupar de su propia vida, que el hijo estaba bien, que no la necesitaba, como cuando tenía 10 años, finalmente, bueno, se puso a estudiar una carrera terciaria, creo que fue un profesorado el que hablaba, y empezó a darle menos bola al hijo, y el hijo le empezó a buscar. Qué raro que ahora mi mamá no me llama, no me busca. y era como claro, que, y ahí la relación empezó a cambiar realmente, porque era más libre, más liviana, más, y cuando digo liviana no quiere decir que no sea profunda ni de lazos verdaderos, sino que era más libre en el sentido de que él tiene su vida, vos tenés la tuya, y ahora tienen una relación normal. claro, exactamente. Quería agregar lo siguiente. Sí, No sé que vos no lo vas a decir. Tengo que aclarar que una de las cosas que hacemos en conjunto, porque como nosotras vivimos de la red, todo nuestro trabajo es por internet. sí. Además de tener los cursos y libros online, nosotros ofrecemos hosting dedicado y diseño web, Viste que algo nos páginas faltaba. sí, nos hace falta de hosting dedicado y diseño web de páginas autoadministrables, es decir, que son como blogs que lo pueden gestionar cualquier persona aún sin conocimientos técnicos. Además les ofrecemos el hosting, que es donde se alojan las páginas web. Como Exacto. Paula no lo va a decir, lo voy a decir yo. Estamos en proceso, ya dentro de 2 o 3 días, se lanza el nuevo sitio de Paula, que es tucaminoemocional.com. Hoy no está, porque lo estamos, recién compramos el dominio. Pero estamos en Facebook, por lo menos. Sí, 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 Tu Camino Emocional en Facebook. Sí. Esto era para hacer propaganda de nuestro hosting y dominio, porque todas nuestras páginas, que tenemos muchas, están alojadas en nuestro hosting, y quiero hacer la propaganda del dominio nuevo de Paula, además de Educo en Casa, que es la página que tiene que ver con educación en el hogar. Sí. Y además de ulerni.com, que es nuestra página de cursos. Así como verán, somos chicas online nosotros. Somos chicas virtuales. Así que bueno, hoy no vayan a buscar la página de Paula porque hoy no está. No, Quizás, a ver, hoy es 29. no importa, que me busquen en El 2 o el 3 Facebook. el 2 o el 3 de octubre. Sí, me buscan en Facebook, está facebook.com/ tu camino emocional, todo juntito. Y ahí después, cuando ya se lance la página, ya van a estar al tanto. Este, denle me gusta a la página y ya van a estar al Nos tanto. vamos a poner 3 o 4 días, faltan, nos falta mucho. Y yo, pero ya la voy a anunciar en Facebook. Por eso, me siguen en Facebook y ya está. Está, perfecto. Bueno, ¿qué nos queda por decir? Nada, bueno, que les deseamos a todos que nos visiten, que nos conozcan mejor si no nos conocen ya, y a los que nos conocen y están perdidos que vuelvan, que se vienen muchas novedades. Y bueno, no sé, por mi parte saludarlos, darles las gracias por haber llegado hasta acá, que van a venir, vamos a tratar de hacer podcasts una vez por semana, de diferentes temáticas. Digo, vamos a Vamos a tratar. tratar de hacerlo más cortito porque No, nosotras nos este tema desviamos. porque daba, pero la mayoría no va a pasar de la hora. Yo digo, y vamos a intentar cada semana, y no vamos a poner un día específico, porque yo estoy con muchísimos problemas, esto lo decía en uno de los últimos videos que también subí a YouTube, que me lo pueden encontrar en YouTube, el canal de Educo en Casa, ya que estamos en plena propaganda.
que estoy con muchos problemas con Fibertel, por ejemplo, hay mañanas que estoy toda la mañana sin conexión y eso se dificulta, entonces bueno, por eso digo vamos a tratar. La idea es, Señores de Fivertel, por favor, y pues ya que nos arreglen. está escuchando, vamos a ver si se ponen las pilas. Bueno, algo más, Silvana, que... No, yo nada más. La verdad que estoy re contenta, Pauli, porque pudimos hablar de un montón de cosas que hace un montón que tenemos ganas de hablar y la verdad que se dio re lindo. Y Exacto. muchísimas gracias por la idea de los podcasts, Y porque sos sí, una genia. esto tiene que ver con marketing, Silvana. Sí, por eso yo te hago todo caso a vos. Vos me decís, mira, subite arriba de la punta del obelisco y balanceate y yo voy y lo hago porque sé que tenés razón. Nos devolvieron la punta del obelisco hablando de... ¿Cómo? ¿Devolvieron la punta del obelisco que la habían sacado? No sabía. Sí. Bueno, Silvana, Bueno, te mando muchas un gracias. beso. Gracias, Pauli, gracias por todo, ¿eh? Te Un mando un beso abrazo. grande. Chao, chao.